Democracia y Educación, por John Dewey, 60, capítulo 14. La naturaleza de la materia de estudio. 3. La ciencia o conocimiento racionalizado. La ciencia es el nombre para el conocimiento en su forma más característica. Representa en su grado el resultado perfeccionado del aprender, su consumación. Lo que se conoce, en un caso dado, es aquello que es seguro, cierto, resuelto y de que se dispone. Aquello con que pensamos más bien que aquello sobre lo que pensamos. En su sentido honorable, el conocimiento se distingue de la opinión, de la conjetura, de la especulación y de la mera tradición. En el conocimiento se averiguan cosas. Estas son así y no de otro modo. Pero la experiencia nos hace conocer que hay una diferencia entre la certeza intelectual de la materia de estudio y la nuestra. Estamos hechos, por decirlo así, para la creencia. La credulidad es natural. El espíritu indisciplinado es adverso a la suspensión y la vacilación intelectual. Es amigo de la afirmación. Le gustan las cosas no perturbadas, resueltas y las trata como tales sin la debida garantía. La familiaridad, la consideración común y la congenialidad en el deseo se convierten fácilmente en medidas usuales de la verdad. La ignorancia da pie al error generalizado y obstinado, un enemigo del aprendizaje mayor que la misma ignorancia. Por eso declara Sócrates que la conciencia de la ignorancia constituye el principio del auténtico amor a la sabiduría, y dice Descartes que la ciencia nace de la duda. Ya hemos hablado de que hace falta comprobar experimentalmente las cuestiones, los datos y las ideas. De por sí, son inseguros y provisionales. Nuestra predilección por la aprobación y afirmación prematuras y nuestra aversión a suspender el juicio son signos de nuestra tendencia natural a reducir el proceso de comprobación. Nos conformamos con aplicaciones superficiales y miopes. Si éstas funcionan de manera moderadamente satisfactoria, damos por supuesto que se han confirmado nuestras previsiones. Aun cuando se produzca un fracaso, nos inclinamos a echar la culpa a la mala suerte y a la hostilidad de las circunstancias y no a la insuficiencia o incorrección de nuestros datos y pensamientos. Achacamos las consecuencias indeseadas al destino y no al error de nuestros esquemas y a nuestra investigación incompleta de las condiciones, buscando material para revisar la anterior y estímulo para ampliar la posterior. Nos vanagloriamos, incluso, de mantenernos firmes en nuestras concepciones a pesar de sus resultados prácticos. La ciencia representa la salvaguardia del género humano contra estas propensiones naturales y los males que de ellas se derivan. Consiste en dispositivos y métodos que ha desarrollado poco a poco la humanidad con el fin de orientar la reflexión en condiciones que permitan poner a prueba sus procedimientos y resultados. Es artificial, un arte adquirido, no espontánea, aprendida, no innata. A ello se debe el lugar único y de valor incalculable que ocupa la ciencia en la educación, así como los peligros que amenazan su correcto empleo. Sin una iniciación en el espíritu científico, carecemos de las mejores herramientas que la humanidad ha inventado hasta ahora para dirigir la reflexión de modo eficaz. En ese caso, no solo desarrollamos la investigación y el aprendizaje sin utilizar los mejores instrumentos, sino que no llegamos siquiera a comprender el significado pleno del conocimiento, porque no llegamos a familiarizarnos con los rasgos que delimitan la opinión y el asentimiento acrítico de la convicción autorizada. Por otra parte, el hecho de que la ciencia señale la perfección del saber en condiciones técnicas muy especializadas aleja sus resultados, tomados en sí mismos, de la experiencia ordinaria, una cualidad de reserva que se designa popularmente con el término abstracto. Cuando en la instrucción se hace patente este aislamiento, la información científica está aún más expuesta a los peligros derivados de la presentación prefabricada de la materia que otras formas de información. Se ha definido la ciencia en relación con el método de investigación y comprobación. A primera vista, puede parecer que esta definición se opone a la concepción corriente, según la cual la ciencia es conocimiento organizado o sistematizado. No obstante, la oposición solo es aparente y desaparece cuando se completa la definición ordinaria. Lo que delimita la ciencia no es la organización, sino el tipo de organización que se establece mediante métodos adecuados de descubrimientos comprobados.
El conocimiento de un agricultor está sistematizado en la medida en que sirve. Está organizado sobre la base de la relación de medios afines, organizado en sentido práctico. Su organización en cuanto a conocimiento, o sea, en el sentido plausible de comprobado y confirmado de manera adecuada, es secundario frente a su organización orientada a aseguradas cosechas, las reservas vitales, etc. Pero la materia científica está organizada con una referencia específica al desarrollo satisfactorio de la tarea de descubrir, a conocer en cuanto a tarea especializada. La consideración del tipo de garantía que acompaña a la ciencia aclarará este enunciado. Se trata de una garantía racional, una garantía lógica. En consecuencia, el ideal de organización científica consiste en que toda concepción y afirmación será de tal tipo que se derive de otras y lleve a otras. Las concepciones y las proposiciones se implican y respaldan mutuamente. Esta doble relación de llevar a y confirmar es lo que indican los términos lógica y racional. La concepción cotidiana del agua es más apta para los usos ordinarios de beber, lavarse, irrigar, etc., que la del químico. La descripción de este último como H2O es superior desde el punto de vista del lugar y del uso de la investigación. Enuncia la naturaleza del agua de manera que la conecta con el conocimiento de otras cosas, indicando a quien lo comprende cómo se llega a ese conocimiento y sus relaciones con otras porciones del conocimiento de la estructura de las cosas. Hablando estrictamente, no indica las relaciones objetivas del agua más que lo hace la afirmación de que el agua es transparente, fluida, sin gusto ni olor, que aplaca la sed, etc. Es exactamente tan cierto que el agua tiene estas relaciones, como que está constituida por dos moléculas de hidrógeno en combinación con una de oxígeno. Mas, para el propósito fundamental de dirigir el descubrimiento con la finalidad de averiguar hechos, las relaciones últimamente descritas son fundamentales. Cuanto más se acentúa la organización como una característica de la ciencia, más obligado se está a reconocer la primacía del método en la definición de la ciencia, pues el método define el género de organización en virtud del cual la ciencia es ciencia.